Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer, para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. El título del mensaje de hoy es Fe que superar la crisis, parte 1. Hace algunos años hubo un poderoso terremoto en un pequeño pueblo. Toda la gente de la aldea estaba muy alarmada y temerosa de la sacudida de la tierra. Pero hubo una persona que mantuvo la calma sin ningún temor durante el terremoto. Era una anciana de la que toda la gente del pueblo conocía bien. La gente tenía curiosidad por saber cómo la anciana podía estar tan tranquila, sin ningún temor, en un momento tan terrible. Entonces, le preguntaron: mujer, ¿no tienes miedo? La anciana dijo: no, me regocijo al saber que tengo un Dios que puede sacudir al mundo. Así como los terremotos y las tormentas pueden venir sin previo aviso, las crisis en nuestras vidas pueden venir en cualquier momento. Cuando las crisis repentinas nos golpean, todo en nuestras vidas puede ser sacudido. Pero hay una manera de enfrentar las crisis con tranquilidad, incluso con esperanza. Como lo hizo la anciana, si tenemos fe en Dios, podemos enfrentar cualquier crisis con tranquilidad. Entonces, ¿cómo podemos tener tal fe? Escucha la palabra del Señor. Una vez, la ciudad de Samaria, la capital del norte de Israel, fue asediada por un poderoso ejército arameo. El ejército arameo era tan fuerte que los israelitas no podían luchar contra ellos. El ejército arameo solo esperó hasta que toda la comida se agotó dentro de la ciudad. Finalmente, la gente de la ciudad no tenía comida. Toda la gente se moría de hambre. Estaban tan hambrientos
que algunos de ellos se volvieron locos. 2 mujeres hicieron planes para cocinar a cada uno de sus hijos y mataron a uno de sus hijos y se lo comieron. En una situación tan trágica, no había señales de liberación. Era difícil para la gente de la ciudad creer en la liberación de Dios. El rey de Samaria renunció a confiar en la liberación de Dios. Dice, este desastre es del Señor. ¿Por qué debería esperar más al Señor? Sin embargo, a la gente desesperada, Eliseo dijo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esas horas valdrá el sea de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Note que Eliseo enfatizó 2 veces que lo que estaba hablando era la palabra de Dios. Escuchad la palabra del Señor. Esto es lo que dice el Señor. Con la palabra, Dios les aseguró que al día siguiente la comida sería tan abundante que todos podrían permitirse comprar alimentos a un precio muy bajo. Podían encontrar esperanza si escuchaban la palabra de Dios. Eliseo mismo escuchó la palabra del Señor y encontró esperanza y proclamó la esperanza de la palabra de Dios que escuchó. Hemos escuchado muchas veces esta frase, ver para creer. Por supuesto, al ver podemos ser capaces de creer en algo. Pero si podemos creer solo cuando vemos, no podemos tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, es invisible. Por lo tanto, Dios anima a creer incluso si no podemos ver nada. Entonces, ¿cómo podemos creer en Dios sin ver? Somos capaces de creer en Dios por el oído. ¿Escuchar qué? Escuchar la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando te enfrentes a una crisis, busca una palabra de la liberación de Dios. Escucha la palabra. Cuando escuches la palabra de Dios, la palabra te permitirá creer. La palabra te ayudará a creer en la liberación de Dios. Ignora las palabras de incredulidad. Cuando Eliseo profetizó la palabra de liberación de Dios, el oficial de un rey dijo que no podía suceder. Mira, la respuesta incrédula de este hombre en capítulo 7, verso 2. Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. La profecía de Eliseo acerca de la liberación de Dios parecía ser demasiado buena para ser verdad cuando el oficial vio la
trágica y desesperada realidad de la gente en la ciudad. Entonces, la respuesta incrédula del oficial fue muy natural. Pero nunca debemos escuchar tales palabras. ¿Por qué? Porque las palabras de incredulidad destruirán nuestra fe y no recibiremos la liberación de Dios. Entonces, Eliseo le advirtió severamente del trágico resultado causado por su incredulidad. He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Como Eliseo pronosticó, al día siguiente Dios proveyó mucha comida para la gente de la ciudad y los rescató a todos. El hombre incrédulo vio la comida, pero fue asesinado sin probarla. ¿Qué trágico resultado trae la incredulidad? Cuando Dios trajo a los israelitas al desierto, ellos no creían que Dios los guiaría a la tierra prometida. Hablaron de su incredulidad. Se quejaban de las dificultades de la vida en el desierto. ¿Cuál fue el resultado de su incredulidad? Vagaron por el desierto durante 40 años y no se les permitió entrar en la tierra prometida. Vieron la tierra prometida, pero no pudieron saborear las bendiciones de la tierra prometida. Es un pecado grave profesar la incredulidad abiertamente contra la palabra de Dios. Hay personas que rechazan la palabra de liberación de Dios porque solo ven la realidad sin esperanza. Nunca recibirán la liberación de Dios. Creer en la palabra de Dios no es una respuesta natural de la realidad. Muchas personas ignoran la palabra de Dios porque la palabra no parece coincidir con la realidad. Aunque la realidad te dice que es completamente desesperada, recuerda siempre que su palabra no necesita coincidir con la realidad. Cree que lo que el Señor puede hacer está más allá de la realidad. Cantemos el himno en Jesucristo el Rey de Paz, versos 1 y 2. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación,
Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Gracias por unirse a nosotros en nuestro servicio de adoración en línea hoy. Si tiene solicitud de oración, puede enviarla por mensaje de texto o llamar al 773-802-1112. Nuestra iglesia seguirá abriendo para las reuniones dominicales del servicio de adoración todos los domingos a las 11:30 a.m. Si quieres dar ofrendas para apoyar nuestro ministerio y misión, por favor, elija una de las formas de dar ofrenda en la pantalla.